Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos en este martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar de la necesidad de experimentar la certeza de que Jesús es el Señor. Hasta los demonios en el Evangelio lo reconocen y nosotros reconocemos a Jesús como el Santo de Dios que tiene que venir a nuestra vida. Pidamos al Señor que podamos reconocerlo en esta misa. Presentamos a los difuntos: Francisca Encarnación, José Ramón Encarnación y Jorge Cortés en sus 5 años de fallecido. También presentamos la salud de Rafael Vega. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces, de improviso, les sobrevendrá una ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por todos nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza,
porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. En la carta a los tesalonicenses, que sigue siendo la llamada carta de la esperanza, ahora el autor San Pablo está escribiendo a los tesalonicenses con respecto a la gran pregunta que hacen: ¿cuándo llegará el Señor? Y el problema no es cuándo, el problema es cómo llegará el Señor y en qué manera llegará el Señor, no cuándo. Acerca del tiempo, no se preocupen. Pablo continúa la misma enseñanza de Jesús. No se preocupen, dichosos los que encuentren trabajando. Ustedes sigan. Esa es la enseñanza de Jesús, y Pablo es un continuador de esta enseñanza. Está invitando a los tesalonicenses a entender que el modo en cómo viene es como ladrón por la noche, es decir, vendrá al improviso sin avisar, para que queden desvelados quiénes son los corazones que están despiertos y cuáles no. Por eso entonces se va a hablar aquí de los que son de las tinieblas y de los que son del día. Hablando, ustedes ya no son de las tinieblas. Los hombres de las tinieblas son los que viven en pecado, y cuando le dicen que viene el Señor, se arreglan. Y eso, no hay luz ahí. Ahí lo que hay es miedo. Pero dice: ustedes son hijos de la luz. Ustedes viven conforme al Evangelio. Ustedes no necesitan que les digan cuándo es la hora. Ustedes están viviendo en la forma cómo hay que recibir para cuando Él venga. No es tanto cuándo es que vendrá, cómo, y cómo tú y yo tenemos que estar listos para cuando viniese el Señor. Y por eso, aunque así que pues no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Sobriamente aquí no está hablando aquí de alcohol o de droga y dejar de consumir, no es eso. Aquí está hablando sobriamente, significa con una vida no de distracciones, ante la conciencia constante que tenemos que tener de que el Señor viene. Y como el Señor viene, tenemos cada momento, a 24/7, tenemos que estar disponibles para el Señor. Si Él viniera ya, si Él tuviese que venir, Dios no nos ha destinado al castigo. Por lo tanto, no estamos viviendo para el castigo, estamos viviendo para la luz, para cuando Él venga, para que cuando Él venga nos encuentre preparados ya. Lo dice el Señor Jesús lo dice 1 y 100 veces en los evangelios. En la misma parábola de las doncellas prudentes, en todas dice lo mismo. El Señor lo va a repetir 1 y 100 veces. Y Pablo va a continuar esa misma enseñanza, invitándoles a los tesalonicenses a vivir la espera de la venida del Señor, no en una actitud de querer estarlo preparando a la hora que Él llega, porque de esa manera no hay verdaderamente un corazón que esté en unión con Dios. La unión con Dios se hace siempre. Es como que una persona que es un marido que quiera ser fiel solamente cuando llega la esposa. Entonces el marido tiene que ser fiel cuando está afuera, cuando está de viaje, cuando está solo en la casa y en cualquier momento. Y eso hará que nunca la esposa lo encuentre en lo que no debe, cuando ya vive de una manera habitual, así. Igual es con el Señor. El Señor nos encontrará según el hábito que normalmente tenemos. Quien vive dormido, es muy probable que el Señor lo encuentre dormido. Y quien viva despierto, es lo más probable que el Señor lo encuentre despierto. Y la exhortación de San Pablo es: no durmamos como los demás. Está hablando aquí como los paganos, como los que no esperan a Dios, como los que están viviendo como si no vivieran, y están esperando como si no esperaran, y están amando como si no amaran. El Señor aquí invita a los tesalonicenses a animarse unos a otros, a animarse en la esperanza, para que si ve a uno que está como cogiendo sueño, despiértese, hermano, un codazo para que viva. Eso quiere decir, esta es la imagen física
de lo que el Señor quiere que hagamos, que nos ayudemos los unos a los otros. Que el que está viviendo de manera que se olvida de la venida del Señor tenga hermanos al lado que le ayuden a despertarse, a tomar conciencia de nuevo. Y eso es una comunidad de hermanos, y para eso sirven las comunidades. Las comunidades sirven para que cuando tú estás dormido te despierten, y cuando tú veas dormido a otro, tú despiertes a los otros. Y que vivamos la esperanza día tras día, momento tras momento, y sobre todo, como ladrón por la noche, nos encuentre como fieles servidores en vela mientras Él llega. Eso es la importancia que tiene aquí, y el mensaje que nos quiere hablar San Pablo en continuidad total de lo que nos está diciendo Jesús. Pablo está continuando la enseñanza y no está pretendiendo añadir nada. Él incluso presentó cosas concretas después de cómo sería, pero no con detalles, cuando en la segunda lectura, la segunda carta a los tesalonicenses, cuando le va diciendo esperen que la historia tiene que ocurrir más cosas todavía. Todavía hay gente que lee la segunda lectura, la segunda carta a los tesalonicenses y se lo quiere aplicar a cosas concretas de hoy día, hasta una vacuna, hasta cualquier cosa. O sea, están los que buscan al anticristo, la bestia, todo el mundo lo están buscando en todos lados. Y eso se están distrayendo de esperar al Señor viviendo la caridad. El Señor nos está invitando a vivir la caridad. Claro, alertas a Satanás, pero no tratando de buscarlo hasta en la sopa, sino tratando de poner la mirada en el Señor, así sirviéndole a Él, y que nos encuentre el Señor en su servicio. Y eso es esencial para que nosotros podamos vivir la vida cristiana conforme a lo que es una vida de esperanza. Y entonces vamos al Evangelio. En el Evangelio se nos presenta al Señor con una autoridad, que no es lo mismo que poder. Hay una diferencia entre autoridad y poder. El poder se ejerce a la fuerza. El poder se ejerce cuando uno ha ganado una fuerza que es capaz de ejercer sobre los demás. Y entonces no tiene lo que se llama la capacidad de hacer creíble lo que está diciendo, y entonces tiene que obligarlo. Tiene que obligar a los demás a hacer. Sin embargo, vemos nosotros que Jesús no enseña así. Jesús enseña con autoridad, con una coherencia total. Y sobre todo, cuando Él le ordena a los demonios al demonio a dejar a esa persona, a ese hombre, Él lo habla como quien sabe que Él tiene la fuerza para decirle con autoridad que se vaya a ese demonio de ahí. Y se va. Y eso tenemos que entender, que esa es la autoridad. Cuando se habla con propiedad, cuando no se impone, sino que cuando uno habla en función de lo que uno vive, de lo que uno es, y sobre todo de lo que uno confía. Es en el nombre del Señor que ahora nosotros echamos demonios fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos confianza y hablamos con la autoridad de Cristo. Hablamos con la misma autoridad de Cristo. O, si no, entonces pasará como aquellos de los que quisieron echar a demonios fuera y dijeron, en el nombre del Dios de Pablo, te echamos fuera. Y le cayeron arriba los demonios a ellos, porque dice, a Pablo lo conocemos y al Señor, pero a ustedes no. Y le cayeron arriba. Eso parece una escena cómica, pero es una escena de aquel que quiere actuar sin autoridad y sin embargo no le van a obedecer las potestades. Muchas veces las autoridades no necesariamente mandan a los que mandan aquí, a los que tienen poder. Jesús a Herodes le dijo lo que tenía que decir y a Pilato. Sin embargo, tenían poder. Ellos tenían el poder y Jesús la autoridad. Hasta Pilatos temía y quería soltarlo. Y así, aún así, lo que tuvieron que hacer uso del poder para meterlo en la cruz y crucificarlo. Jesús hablaba con autoridad, y eso no quiere decir que no esté en manos de los pecadores que tienen poder y lo crucifican y lo mandan a matar. Ahora, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Esa autoridad de Jesús está allá, que tiene autoridad sobre la muerte, y cuando crucifican al Señor, Jesucristo resucita y entonces la autoridad se exponencialmente aumenta. Ahora no es una autoridad sobre la tierra, sino que es una autoridad sobre cielos y tierra. Se me ha dado poder, arriba y abajo, en todos lados. Ahora Él ha sido levantado y ahora ha recibido una autoridad y un poder, el poder del Altísimo. Y aquí viene lo que se llama el que se humilla será ensalzado.
El que tiene autoridad no necesariamente puede obligar a los otros, pero sí puede invitar, puede arrastrar y puede ejercer un arrastre y sobre todo puede incluso exigir en momentos concretos, en función de lo que él es, no en función de lo que el puesto que tiene. El puesto da autoridad, la persona y la dignidad dan autoridad. Y por eso Jesús ante el endemoniado no aplica el poder, sino que lo que aplica es la autoridad. Y por eso enseñaba con autoridad, hablaba con autoridad y con autoridad también da órdenes a los espíritus inmundos y estos salen. Esto es muy importante entenderlo así, porque la autoridad es un servicio. La autoridad que se le da a una persona es un servicio que tiene una obligación de hacerlo con la mayor humildad, no con el poder y con la prepotencia. Eso es importante entenderlo, porque la autoridad viene de lo alto y nunca puede venir de un modo que sea altanero ni prepotente, sino que tiene que venir con una propiedad y tiene que dársela de una manera que permita él hacer entender a los demás la autoridad que tiene, y por eso la ejerce. Y por eso Jesucristo, cuando querían matarlo, él se abría paso. Él tiene autoridad. Él es el que dice cuándo entrega la vida y cuándo no. Él no lo podían agarrar porque él decía cuándo tenía que ser. Y así, por el estilo, Jesucristo va a echar demonios, y esto es una de las realidades que hay que entender bien. Mucha gente entiende a los demonios como imágenes o como géneros literarios, y no es así. Los demonios existen y son capaces de perturbar a una persona de una manera inimaginable. Y quien no ha visto a una persona perturbada por el demonio, por un espíritu maligno, no puede hablar. Puede simplemente decir, yo no me lo creo, pero eso es como decir que yo no creo en pipos. Dice, ¿qué son pipos? No lo sé, pero no creo en eso. Imagínense, es como una absurdidad así cuando uno dice, yo no creo en lo que yo no conozco. Si tú no conoces, no puedes decir no creo, tú puedes decir no sé, es lo máximo que tú puedes decir. Y sin embargo, cuando ha habido un exorcismo y con autoridad el sacerdote en el nombre de Cristo ha echado fuera un demonio, uno ha visto ahí la obra de Dios extraordinaria, la obra de sacar y liberar a una persona de una esclavitud terrible, que no es solamente una esclavitud en la carne o una esclavitud mental o cultural, sino que es una esclavitud peor, que es una potestad que impone sobre la persona y sobre su voluntad las cosas en las cuales ahora queda libre, fruto de la autoridad que tiene el exorcista o la persona que saca al demonio en el nombre de Cristo. Por eso entonces tenemos que pedirle al Señor que quiénes somos nosotros, nuestra autoridad. Queremos tener autoridad, queremos hablar con autoridad, queremos hacer creíble el Evangelio. Para hacer creíble el Evangelio tenemos que hablar con propiedad. No basta simplemente anunciar el Evangelio, hace falta anunciarlo con autoridad y con propiedad, de manera que pueda convencer a los demás. Y eso ya requiere de un don que viene de lo alto, esa autoridad. El poder no viene de lo alto, el poder también lo otorga Dios, pero el poder no necesariamente tiene que ser con una autoridad que venga constituida por una autoridad divina que la acompañe. Sin embargo, la autoridad religiosa, la autoridad necesita de que tenga la coherencia y la propiedad para poder realmente ejercer las cosas en el nombre de Cristo, no con la fuerza, sino con lo que es el imperativo divino con que la acompaña. Que el Señor nos ayude, porque hoy el Señor nos invita a descubrir. También tenemos que sacar nosotros muchos demonios, no solamente los demonios o espíritus malignos, sino muchos espíritus de envidia, de odio, de rencor, de situaciones diversas. Mi Papa, que dijo el otro día, la hipocresía está presente en la iglesia, hay que quitarla. Bueno, también todo eso, hay que quitar todo eso para que podamos transparentar que somos realmente hermanos y que no nos estemos aruñando. Y voy a decir una palabra dominicana, que no nos estemos despeluñando los unos con los otros. Es una palabra que es simplemente de hacernos daño, y que no estemos devorándonos, como dice San Pablo, sino que verdaderamente podamos transparentar la fuerza, la autoridad que el Señor
nos ha dado y que transmitimos a los demás. Que el Señor nos ayude hoy y todos los días a vivir, sobre todo, bajo el sometimiento de la autoridad de Cristo. Porque nadie puede tener autoridad si Cristo no tiene autoridad sobre él. Fíjense qué interesante. Termino simplemente diciendo que solamente tiene verdadera autoridad aquel en quien Cristo es verdaderamente Señor. En quien Cristo verdaderamente tiene autoridad para decirle, para indicarle, para guiarle y para impulsarle. Dejémonos impulsar por ese Señor, por el que tiene autoridad, y sometámonos a la autoridad suprema de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de cielo y tierra, Señor de nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas confiadas a Dios. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos en tu nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Francisca, José Ramón y Jorge, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por la salud de Rafael para que encuentre la paz y la salud en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi corazón. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que envíen ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos nuestros países. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por medio de Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan. Dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
eres, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Agradecemos poder servirte en tu presencia. Le pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Francisca, José Ramón, Jorge y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Bueno. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos y hacer la oración de comunión espiritual según la fórmula San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor,
Señor, en este día queremos que calmes nuestro espíritu, que saques todo aquello que perturba la calma que vienes a traer a cada corazón. Señor, danos tu calma, danos tu paz. Ven a hacerte el Señor de nuestras vidas. Toma autoridad de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y pedimos que con ello todo lo que hacemos sea siempre para tu mayor honra y tu mayor gloria. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos a través de las redes y medios. Que el Señor nos siga animando. Sigamos poniendo la mirada en Él y descubriendo en Él todo aquello que soñamos, que queremos, deseamos e incluso aquello que desconocemos para nosotros. Que el Señor nos ayude hoy y siempre. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.